Imagina por un momento a un hombre con una determinación férrea, un líder imponente, convencido de que su misión en la vida es defender una fe que considera pura y verdadera. Ahora imagina que, en un giro inesperado, este hombre se convierte en el principal defensor de una causa que alguna vez consideró una amenaza. Su historia es una de transformación radical, de cambio profundo y de redención divina. Este hombre no solo cambió su vida, sino que cambió el rumbo de la historia del cristianismo. Había nacido en una época convulsa, donde el Imperio Romano dominaba el mundo conocido, y el pueblo judío, al que pertenecía, luchaba por mantener sus tradiciones en un mar de influencias extranjeras. Este hombre, conocido como Saulo de Tarso, comenzó su camino en la vida con una misión clara: proteger la ley de Moisés, las costumbres judías, y erradicar cualquier cosa que amenazara la pureza de su fe. Nadie podría haber imaginado que este mismo hombre se convertiría en uno de los pilares más importantes del cristianismo. Pero, ¿cómo llegó Saulo a transformarse en Pablo, el apóstol que recorrió miles de kilómetros, enfrentó persecuciones, fundó iglesias y escribió cartas que hoy son fundamentales para la doctrina cristiana? Esta no es solo una historia de un hombre que cambia de creencias, es una historia de un encuentro con lo divino, de un llamado irrefutable, y de un viaje que lo llevaría a dar su vida por una fe que al principio no entendía. Lo que comenzó como un camino de odio y persecución se convertiría en uno de amor y misión. La historia de Saulo de Tarso es uno de los más grandes ejemplos de redención. Y en este relato, quiero invitarte a descubrir cómo un hombre, por muy equivocado que estuviera en su principio, encontró una nueva vida a través del encuentro con el mismo Jesús que él perseguía. Saulo cambió el destino del cristianismo, y su viaje, que comenzó en un camino polvoriento hacia Damasco, fue el inicio de una revolución que todavía hoy impacta al mundo entero. Así que acompáñame a conocer la historia de este hombre que, al ser tocado por la gracia, dejó una huella inmortal en la historia de la humanidad. Mi historia comienza en Tarso, una ciudad en el corazón del Imperio Romano, pero lejos de Roma. Tarso era un lugar vibrante, lleno de influencias helenísticas y romanas. Pero para mí, como judío devoto, la ciudad nunca fue más que un lugar de paso hacia lo que verdaderamente importaba: la fe en el Dios de Israel. Nací en una familia judía de la tribu de Benjamín, y mis padres, aunque no ricos, siempre se aseguraron de que mi educación estuviera a la altura de las más estrictas enseñanzas de la ley judía. Desde pequeño, fui instruido en las Escrituras, aprendí a memorizar la Torá y me enseñaron a vivir cada día con la convicción de que la obediencia a la ley de Moisés era la única forma de agradar a Dios. Pero no solo fue mi educación religiosa lo que marcó mi vida. Fui criado en un hogar con ciudadanía romana, lo que significaba que, a pesar de ser judío, tenía ciertos derechos que pocos en el pueblo judío poseían. Esto me permitió navegar entre el mundo judío y el romano con cierta facilidad, pero mi corazón siempre estuvo con los fariseos, los más estrictos defensores de la ley. Para mí, la pureza de nuestra fe era lo primero, y no había lugar para compromisos. A medida que crecí, mi celo por la ley se convirtió en algo más que un simple deseo de seguir las enseñanzas de nuestros antepasados. Me sentí llamado a proteger la fe judía, a defenderla contra todo lo que pudiera amenazarla. Y cuando escuché hablar de un hombre llamado Jesús, que decía ser el Mesías, mi sangre hirvió. ¿Cómo podía alguien que se declaraba el Salvador de Israel desafiar la ley? ¿Cómo podía alguien afirmar ser el Hijo de Dios sin seguir la ley de Moisés? Para mí, Jesús y sus seguidores representaban una herejía, una amenaza para la integridad del pueblo judío. Estaba decidido a erradicar ese movimiento de raíz. Mi vida era la de un soldado de la fe, un fariseo ferviente que veía el mundo en blanco y negro, los justos que seguían la ley y los impíos que la ignoraban. No podía imaginar que en poco tiempo, este camino de aparente rectitud se vería trastornado por algo que jamás habría esperado. Pero todo eso estaba por cambiar. Mi dedicación a la ley era absoluta. Vivía y respiraba la Torá, la ley de Moisés. No podía concebir un mundo donde se aceptara cualquier enseñanza que desafiara la pureza de nuestra fe. Cuando los seguidores de Jesús comenzaron a predicar, mi indignación creció. No solo se estaban apartando de las tradiciones, sino que se atrevían a proclamar que Jesús, un hombre común, había sido el Mesías prometido, el Salvador de Israel. Era una blasfemia. Este movimiento, que llamaban el Camino, debía ser detenido a toda costa. La noticia de la predicación de los cristianos me llenaba de furia. Cada vez que escuchaba de algún nuevo seguidor del Nazareno, sentía una presión creciente. Estos hombres y mujeres no solo estaban desobedeciendo la ley, sino que estaban llevando a otros a la perdición. Fue entonces cuando decidí actuar. Mi celo por la ley me impulsó a perseguir a aquellos que promovían esta falsa doctrina. Me convertí en un perseguidor implacable.
No solo condenaba a los cristianos en Jerusalén, sino que también viajaba a otras ciudades en busca de ellos. En uno de mis viajes, recibí la tarea de ir a Damasco, con la misión de arrestar a todos los seguidores de Jesús que pudiera encontrar y llevarlos a juicio. Lo hacía con la plena convicción de que estaba haciendo lo correcto, protegiendo la pureza de la fe judía y la grandeza de la ley. Mi corazón latía con fuerza por cumplir esa misión, convencido de que mi celo era la voluntad de Dios. Recuerdo claramente el día que llegué a Damasco. La ciudad, llena de vida y bullicio, no me distrajo en lo más mínimo. Mi único pensamiento era arrestar a los cristianos y someterlos a juicio. Mientras me acercaba a las puertas de la ciudad, con mi mente fija en mi objetivo, algo sucedió que cambiaría todo. Era como si el mundo entero se detuviera. De repente, una luz brillante, más intensa que el sol, me rodeó y me derribó al suelo. Caí, cegado por la luz, y una voz resonó en mis oídos, una voz que no podía ignorar. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La voz era clara y poderosa, y aunque mi mente estaba atónita, en mi corazón supe que no estaba soñando. Algo había cambiado. Algo dentro de mí comenzó a transformarse en ese mismo instante. Nunca habría imaginado que en ese momento, el perseguidor de los cristianos se encontraría con aquel a quien perseguía. Fue el comienzo de una historia que nadie, ni siquiera yo, podría haber predicho. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. En medio de mi viaje hacia Damasco, todo lo que conocía, todo en lo que creía, fue sacudido por algo que ni en mis sueños más salvajes hubiera podido anticipar. Estaba totalmente concentrado en mi misión, guiado por mi furor y mi certeza de estar defendiendo lo correcto. De repente, sin previo aviso, todo cambió. Una luz deslumbrante, más brillante que el sol, me envolvió por completo. Era como si todo el cielo se hubiera abierto de golpe. Caí al suelo sin poder ver nada, mis ojos cegados por su intensidad. No podía entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué era esta luz? ¿De dónde venía? ¿Qué significaba todo esto? En medio de mi confusión, escuché una voz que resonó en mis oídos, profunda y llena de poder. No era una voz común, era como si hablara directamente a lo más profundo de mi ser. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», dijo la voz. Las palabras cortaron el aire y atravesaron mi corazón como una espada. No supe qué hacer. No sabía qué significaba, ni siquiera quién estaba hablando. «¿Quién eres, Señor?», pregunté, mi voz temblorosa y llena de asombro. La respuesta que recibí aún retumba en mi mente: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esas palabras fueron como un golpe directo al alma. Jesús. Era Él. El hombre que yo había considerado una amenaza, el que había jurado erradicar, estaba hablándome ahora, desde lo alto, revelándose de manera tan clara que ya no podía ignorarlo. La luz desapareció y, con ella, mi visión. De repente, me encontré completamente ciego. No podía ver nada. Mis compañeros, que estaban conmigo, no entendían qué había sucedido, solo me oyeron hablar, pero no vieron lo que yo había visto. Me tomaron por los brazos, me levantaron y me llevaron hasta Damasco. Yo no podía hacer nada por mí mismo, mi cuerpo era débil, y mi mente estaba en un torbellino de pensamientos. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Jesús, a quien tanto había odiado y perseguido, me hablaba así? Durante los 3 días en los que estuve ciego, solo pude pensar en esas palabras. ¿Por qué me persigues? Fue como si algo dentro de mí se hubiera quebrado, pero al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer. Lo que comenzó como una persecución se transformó en un encuentro con aquel que nunca imaginé que podría encontrar. Mi vida, mi fe, todo lo que había conocido, estaba a punto de dar un giro radical. Este no era un simple accidente, esto era un llamado. Y no podría ignorarlo. Después de la deslumbrante luz y la voz de Jesús, la ceguera fue lo primero que sentí. Mi mundo pasó de ser lleno de propósito y determinación a un vacío absoluto. Durante 3 días, estuve en completa oscuridad, sin poder ver nada, ni siquiera el sol que siempre había guiado mis pasos. Mi mente estaba llena de confusión. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Cómo podía ser que el hombre que había perseguido con tanto fervor fuera el mismo Jesús de Nazaret, aquel a quien yo había considerado una amenaza para la fe judía? La ceguera no era solo física, sentí como si todo mi ser estuviera ciego. Mi orgullo, mi firmeza en la ley, mi seguridad en mi camino, todo eso se desmoronaba. Y, mientras todo eso sucedía, me encontraba solo en Damasco, sin la capacidad de hacer nada por mí mismo. 3 días de oscuridad absoluta, donde no comí ni bebí, solo meditando, orando, buscando respuestas que me parecían inalcanzables.
Mientras yo vivía mi angustia y lucha interna, algo sucedía también en la ciudad. Un hombre llamado Ananías, un discípulo de Jesús, estaba orando, buscando la voluntad de Dios. Fue entonces cuando el Señor le habló en una visión, pidiéndole que fuera a encontrarme, a mí, Saulo de Tarso, el mismo hombre que había sido responsable de la persecución de muchos cristianos. Ananías, temeroso al principio, sabía quién era yo y lo que había hecho. ¿Cómo podía un hombre como él acercarse a alguien como yo, el feroz perseguidor de la iglesia? Pero Dios le dijo algo que cambió todo. Ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. El mandato de Dios era claro. Ananías debía ir, y lo hizo, a pesar de sus dudas. Llegó a mi casa, donde yo me encontraba ciego y esperanzado, aunque no sabía qué esperar. Cuando entró en la habitación, se acercó a mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de mis ojos. Abrí los ojos por primera vez y pude ver de nuevo. No solo recobré mi visión física, sino que sentí como si una nueva claridad se hubiera derramado en mi corazón. La oscuridad que había experimentado no solo era física, sino también espiritual. Y ahora, al abrir mis ojos, algo dentro de mí se había transformado. Ananías me bautizó y, con ello, mi vida se marcó por una nueva dirección. Ya no era el Saulo que perseguía a los cristianos. El Saulo que había sido cegado por su orgullo y su celo por la ley había muerto. Un nuevo hombre, llamado Pablo, comenzaba a nacer. En ese acto de restauración, no solo recobré mi vista, sino también mi propósito. Aquel día en que recobré la vista, algo en mí cambió por completo. No solo mis ojos pudieron ver de nuevo, sino que mi corazón comenzó a entender una verdad que nunca había considerado. Había sido ciego, no solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Mi vida, que había estado llena de odio y persecución, de orgullo por mi conocimiento de la ley, se había transformado en un instante. Ahora, algo nuevo estaba naciendo en mí, algo que nunca imaginé, el llamado divino que me había encontrado en el camino a Damasco. Ya no era Saulo, el feroz perseguidor de cristianos. El hombre que había sido cegado por su propio orgullo y celo religioso se desvaneció. Ahora, era Pablo, un hombre transformado por la gracia de Dios, un nuevo apóstol llamado a llevar el mensaje de Cristo a los rincones más remotos del mundo. Desde el momento en que fui bautizado, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Ya no podía quedarme quieto. La verdad que ahora habitaba en mí me urgía a compartirla. Sabía que debía predicar, que debía contarle al mundo lo que había experimentado, lo que Jesús había hecho en mi vida. Y no solo a los judíos, como había sido mi misión inicial, sino a los gentiles, a todas las naciones que aún no conocían a Cristo. Mi primer paso en esta nueva misión fue en Damasco, donde comencé a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero pronto me di cuenta de que mi mensaje no iba a ser bien recibido. Mis antiguos amigos y compañeros fariseos no podían aceptar mi cambio. Me veían como un traidor, un hombre que había abandonado la pureza de la ley para seguir a un hereje. La persecución que antes había llevado a cabo se volvió contra mí. Ya no era yo quien perseguía a los cristianos, sino que ahora era perseguido por ellos. Pero esa persecución solo reforzó mi fe. Durante años, viajé a través de ciudades y regiones, llevando el mensaje del Evangelio. Fundé iglesias en lugares como Antioquía, Filipos y Corinto. En cada ciudad, enfrenté desafíos, pero también vi cómo la semilla del cristianismo se esparcía y crecía. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores de Jesús, pronto se convirtió en una comunidad global, un movimiento que cruzaba fronteras y transformaba vidas. De Saulo a Pablo, esta transformación no fue solo de nombre, sino de propósito, de visión, de vida. Ya no me encontraba buscando la gloria de un sistema religioso que me otorgara poder o reconocimiento. Ahora, mi misión era una sola: llevar el mensaje de Jesucristo, un mensaje de gracia, de amor, de perdón, que rompía las barreras de la ley y alcanzaba a todos, sin distinción. Y así, como un hombre que había sido rescatado de la oscuridad, comencé mi misión, sabiendo que aunque enfrentaría mucho sufrimiento, el propósito de mi vida nunca había sido tan claro. Pablo, el apóstol, había nacido. Y nada, ni la persecución, ni la adversidad, ni la duda, podría detenerme. Con el fervor de un hombre transformado, comencé mis primeros viajes, decidido a llevar el Evangelio a aquellos que nunca habían escuchado hablar de Jesús. No fue fácil. Al principio, todo parecía un desafío insuperable.
Mis viajes me llevaron a lugares desconocidos, ciudades donde nadie me esperaba, donde mis palabras serían vistas con escepticismo, si no con hostilidad. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir adelante, una convicción profunda de que lo que había vivido, lo que ahora sabía, debía ser compartido. Mi primer viaje misionero me llevó a lugares como Siria, Chipre y Asia Menor. En cada ciudad, como Antioquía, Efeso y Listra, comencé a predicar en las sinagogas y plazas, anunciando que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Al principio, encontré aceptación en algunos, pero también una feroz oposición. Muchos judíos no podían aceptar mi mensaje y me rechazaron con vehemencia. La gente me acusaba de traicionar nuestras antiguas costumbres y de distorsionar la ley. Pero, por otro lado, también vi que muchos gentiles, aquellos que nunca habían conocido las tradiciones judías, se sentían atraídos por este mensaje de esperanza y redención. Fundar iglesias no fue tarea fácil. En muchos lugares, las primeras semillas de fe crecían lentamente, entre dudas y persecuciones. Recuerdo cómo, en algunas ciudades, me enfrenté a violencias y arrestos. En Filipos, por ejemplo, fui arrestado injustamente y golpeado, luego encarcelado por predicar el Evangelio. Pero incluso allí, en las cadenas, el mensaje de Cristo no se detuvo. La cárcel se convirtió en una oportunidad para hablar del poder de Dios, y algo asombroso sucedió. Un carcelero, conmovido por mi testimonio, se convirtió y me pidió que lo bautizara. Esta fue solo una de las muchas historias de personas que llegaron a la fe a través de pruebas y sufrimientos. En Listra, por otro lado, me enfrenté a un incidente que me dejó marcado. Algunos me adoraron como a un dios, creyendo que mi presencia era una señal de lo divino. Pero, rápidamente, recordé que no era yo quien merecía esa adoración. Mi única misión era señalar a Cristo. Sin embargo, esa confusión nos trajo más problemas, y me apedrearon, dejándome por muerto. Lo irónico es que, al día siguiente, me levanté, sacudí el polvo de mi ropa, y seguí predicando. La fe en Jesús me dio una resistencia y un propósito que no entendía en ese momento, pero que ahora veía con claridad. Cada uno de estos viajes me forjó, me dio un carácter más fuerte, y me enseñó que, a pesar de las dificultades y las persecuciones, el mensaje del Evangelio debía seguir adelante. Cada ciudad que visitaba, cada iglesia que fundaba, era una prueba de que la semilla de Cristo estaba creciendo, y que su mensaje de amor y salvación estaba tocando corazones en todo el mundo. El camino era difícil, pero nunca había estado tan seguro de lo que tenía que hacer. La obra que había comenzado era solo el inicio de algo mucho más grande. A medida que mi mensaje comenzó a extenderse por diferentes regiones, también lo hicieron las preguntas y dudas sobre cómo debía vivir la nueva comunidad de creyentes. La cuestión más urgente era: ¿deben los gentiles, aquellos que no son judíos, seguir la ley de Moisés para ser parte del cristianismo? Esta pregunta se convirtió en una piedra angular de los debates más importantes en los primeros años del movimiento cristiano. Y, como era de esperar, no todos estaban de acuerdo con lo que yo enseñaba. Durante mis viajes, predicaba incansablemente que la salvación no venía por la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para mí, la ley había sido un medio para llegar a Dios, pero ya no era el camino final. Jesús había venido a cumplir la ley, y, a través de él, la salvación estaba disponible para todos, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pero esta enseñanza era una revolución en la forma en que los cristianos entendían su relación con Dios. El problema surgió cuando algunos de los creyentes más conservadores, principalmente de la comunidad judía, comenzaron a enseñar que, para ser cristianos, los gentiles debían seguir todas las costumbres de la ley judía, lo que incluía la circuncisión, las reglas dietéticas y las estrictas normas de pureza. Esta postura creaba una barrera enorme para aquellos que no eran judíos de nacimiento, y de hecho, dificultaba la expansión del evangelio entre los gentiles. Recuerdo claramente el momento en que este conflicto se volvió insostenible. Fue en Antioquía, una de las iglesias que había fundado, donde se produjo una división. Algunos, especialmente los llamados judaizantes, comenzaban a decir que para ser cristianos, los gentiles debían ser circuncidados y obedecer la ley. Yo defendía que la salvación venía por la fe en Cristo, y que la ley era solo un maestro que nos conducía a Él, pero no era necesario seguirla para ser salvos. Este desacuerdo llevó a un importante encuentro, el Concilio de Jerusalén, donde se reunió la iglesia para discutir y resolver esta cuestión. Fue uno de los momentos más cruciales de mi vida, pues no solo estaba en juego la unidad de la iglesia, sino la naturaleza misma del cristianismo. Allí, con el apoyo de Pedro y otros apóstoles, defendí que la fe en Cristo era suficiente para los gentiles.
La ley no debía ser impuesta a los no judíos. Al final, después de intensos debates y de mucha oración, llegamos a un acuerdo. Los gentiles no tenían que convertirse al judaísmo ni seguir la ley de Moisés, aunque se les pedía que se abstuvieran de algunas prácticas paganas que fueran especialmente ofensivas para la fe. Este fue un paso decisivo en la expansión del cristianismo, pues abrió la puerta para que miles de gentiles pudieran unirse al movimiento sin tener que adoptar todas las tradiciones judías. Este conflicto, aunque arduo y doloroso, marcó un hito en la historia del cristianismo. La victoria no solo fue para mí, sino para todos los que creían que la gracia de Dios estaba disponible para todos los pueblos, sin importar su origen o cultura. Fue una confirmación de que el Evangelio no estaba limitado por las barreras humanas, sino que era un mensaje universal. A medida que mi misión avanzaba y las iglesias que fundaba crecían, también lo hacían las adversidades. La persecución se convirtió en una constante en mi vida, no solo de aquellos que no aceptaban el mensaje de Cristo, sino también de aquellos que sentían que mi predicación desafiaba el orden establecido, tanto religioso como social. Desde los primeros días de mi ministerio, los opositores no tardaron en levantar su voz en contra de mí. En ciudades como Filipo, donde fundé una iglesia, pronto me encontré enfrentando la furia de los líderes locales. Allí, fui arrestado y azotado junto con Silas. Nos llevaron a la prisión de manera injusta, sin juicio, por simplemente predicar el Evangelio. Sin embargo, la cárcel no fue un obstáculo para mí. De hecho, se convirtió en un lugar donde, incluso en medio del sufrimiento, pude compartir el mensaje de Cristo. Recuerdo que, en medio de la oscuridad de la prisión, comencé a orar y cantar himnos de alabanza a Dios. Algo increíble sucedió. Un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y liberándonos. Pero, en lugar de huir, decidí quedarme, y eso llevó a la conversión del carcelero, quien, al ver nuestra fe, se rindió ante el poder de Cristo y pidió ser bautizado. Este tipo de persecuciones se repitió en muchas de mis misiones. En Corinto, en Efeso y otras ciudades, siempre había quienes se oponían a la propagación del Evangelio. La envidia, la ira y el miedo a perder poder y control movían a muchos a atacarme, a veces con violencia. En una ocasión, en Listra, un grupo de mis opositores me apedreó tan fuertemente que me dejaron por muerto. Pero, increíblemente, me levanté del suelo, sacudí el polvo de mis ropas y seguí adelante. La persecución no solo vino de los judíos, sino también de las autoridades romanas, que veían mi actividad como un desafío al poder imperial. Sin embargo, las cárceles, las palizas y las amenazas de muerte nunca fueron suficientes para callarme. Aunque sabía que mi vida estaba en riesgo, entendía que mi misión era más grande que cualquier sufrimiento personal. A lo largo de mis viajes, las prisiones se convirtieron en un lugar común donde el Evangelio seguía siendo predicado, ya que nunca me rendí. En una de mis encarcelaciones más largas, en Cesarea, y más tarde en Roma, tuve la oportunidad de escribir cartas que hoy son parte fundamental del Nuevo Testamento, cartas en las que instaba a las iglesias a mantenerse firmes en la fe, a vivir con amor y unidad, y a no ceder ante la adversidad. Las prisiones, que podrían haber sido el fin de mi misión, en realidad se convirtieron en momentos de redirección y fortalecimiento para mí y para aquellos que me leían. Las cartas que enviaba, como las epístolas a los filipenses, a los efesios y a los colosenses, se llenaban de esperanza, de un llamado a la perseverancia, y sobre todo, de la certeza de que, aunque estaba preso en el cuerpo, mi alma era libre en Cristo. Este tiempo en prisión también me enseñó a no depender de mis propias fuerzas, sino de la gracia de Dios. Lo que muchos veían como derrota, yo lo veía como una oportunidad para dar testimonio de que el poder de Dios es más grande que cualquier cadena. Y aunque mi cuerpo estaba limitado por las prisiones, mi espíritu nunca lo estuvo. A medida que mis viajes misioneros continuaban y las iglesias que fundaba crecían, me di cuenta de que la misión que Dios me había encomendado no era solo para una generación, ni para un grupo de personas, sino que tenía un propósito eterno. Yo, un hombre que una vez perseguía a los cristianos, me encontraba ahora fundando iglesias, educando a creyentes y escribiendo cartas que, aunque en su momento parecían simples mensajes a las comunidades locales, hoy forman la columna vertebral de la doctrina cristiana. Mi legado, que comenzó con un hombre transformado en el camino a Damasco, fue mucho más allá de lo que había imaginado. Las cartas que escribí a las iglesias, las epístolas a los romanos, corintios, efesios, filipenses, colosenses y otras, no solo eran instrucciones prácticas para las primeras comunidades cristianas, sino que contenían profundas enseñanzas teológicas sobre la gracia, la justificación por la fe, la unidad en Cristo y el amor incondicional de Dios. Estas cartas no solo me ayudaron a guiar a las iglesias que había fundado,
sino que ofrecieron a las generaciones futuras una base sólida para comprender la fe cristiana. Hoy, mis palabras siguen siendo relevantes. En mis epístolas, les hablé de la importancia de la fe en Cristo, del poder de la gracia y de la salvación que se alcanza por medio de la fe, no por obras. Esto cambió la forma en que los cristianos entendieron su relación con Dios. Ya no era necesario seguir las estrictas normas de la ley de Moisés para ser justificado, sino que el sacrificio de Jesús ofrecía una nueva y mejor manera de acercarse a Dios. Hablé de la unidad en el cuerpo de Cristo, rompiendo las barreras entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, creando una comunidad global que estaba unida no por la ley, sino por el amor y la gracia de Cristo. Al mirar atrás, me doy cuenta de que lo que comencé en soledad, en un momento de total transformación, se convirtió en una red de comunidades que se extendieron por todo el Imperio Romano y más allá. Mi vida, marcada por la persecución, la prisión y el sufrimiento, fue testimonio de que nada puede detener el avance del Evangelio. Y aunque me enfrenté a la muerte, mi legado continúa en cada iglesia, en cada corazón tocado por el mensaje de Cristo que compartí. Mi viaje no fue fácil. Hubo momentos de dolor físico, emocional y espiritual, pero nunca me arrepentí de haber seguido el llamado de Dios. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que mi vida fue una obra que Dios construyó a través de mí, y que Él sigue trabajando en y a través de cada cristiano que vive y predica su palabra. A través de mis viajes, mis sufrimientos, mis escritos y mi testimonio, el cristianismo se extendió por el mundo. Lo que comenzó como un pequeño movimiento dentro del judaísmo se convirtió en una fe universal, un mensaje de salvación para todas las naciones. Y aunque mi cuerpo ya no esté aquí, mi legado continúa a través de los siglos, porque el Evangelio de Cristo no tiene fronteras, no tiene límites, y nunca morirá.